Bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de intrigas cósmicas, predicciones estelares que te harán volar la cabeza y, como siempre, el drama de celebridades que tanto amamos. Soy tu nombre del canal, y estoy vibrando de emoción por tenerlos de nuevo aquí, listos para desentrañar los misterios que el universo nos tiene preparados. Hoy, agárrense fuerte a sus asientos astrales, porque nos sumergiremos en un tema que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, desatado pasiones y, seamos honestos, generado más rumores que una colmena de abejas espaciales. La supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo sé. Los años han pasado raudos desde que esta pareja dorada, emanando química a raudales, nos arrebató el corazón con su interpretación en Love is in the air. Y aunque oficialmente su romance llegó a su fin, dejando a su paso una estela de corazones rotos y sueños desvanecidos, los rumores sobre un reencuentro, avivados por avistamientos furtivos y mensajes encriptados en redes sociales, no han cesado ni un instante. Y aquí viene el plato fuerte, la posibilidad, cada vez más insistente, de una boda secreta que ha desatado la locura colectiva. Así que, como la astróloga chismosa profesional que soy, y con mucho orgullo, me he puesto manos a la obra, invocando las energías cósmicas y desentrañando los secretos que las cartas astrales de Kerem y Hande guardan celosamente. ¿Es esta bomba informativa una realidad tangible, o solo un espejismo creado por la sed de romance de sus fans? ¿Existe fuego real donde hay tanto humo cósmico? Acompáñenme en este viaje cósmico sin precedentes y juntos descubriremos la verdad que se esconde entre las estrellas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta vorágine astral, quiero recordarles algo crucial, de vital importancia para mantener nuestro canal vibrando con la energía correcta. Si todavía no se han suscrito a su canal favorito de Chismecito Astral, no pierdan ni un segundo más y háganlo ahora mismo. Aquí encontrarán análisis astrológicos profundos y reveladores de sus celebridades predilectas, predicciones mensuales que los guiarán a través de las mareas cósmicas, consejos prácticos para aprovechar al máximo la energía de los planetas y, por supuesto, mucho pero mucho chisme astral jugoso y candente como el que les tengo preparado hoy. No se lo pueden perder por nada del mundo. Activen también la campanita, ese pequeño talismán digital que les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo, asegurándose de que no se pierdan ni una sola pizca de esta locura cósmica. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. A ver, ¿por dónde empezamos este torbellino de rumores y estrellas? La historia de amor entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas moderno, una fantasía que se materializó ante nuestros ojos. Se conocieron en el set de rodaje de Love is in the air, una serie que no solo catapultó sus carreras, sino que también encendió la chispa de una conexión innegable. La química fue instantánea, palpable, irradiando a través de la pantalla y traspasando las fronteras de la ficción. Pronto la fantasía se convirtió en realidad, y el romance floreció bajo los focos y la mirada atenta de millones de fans. Su relación fue pública, descaradamente romántica, documentada en fotografías y vídeos que inundaron las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno global. Los fans de todo el mundo, cautivados por su encanto y autenticidad, se enamoraron perdidamente de esta pareja que parecía sacada de un libro de cuentos, una manifestación tangible del amor verdadero. Pero como todos sabemos y la vida se ha encargado de demostrárnoslo una y otra vez, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. La vida real, con sus complejidades y desafíos, a menudo se interpone en el camino de la perfección idealizada. Después de un tiempo, la relación de Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a su paso un vacío emocional que resonó en el corazón de sus seguidores. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, envueltos en un halo de especulación y misterio. Los rumores, como siempre, apuntaban a una variedad de factores: diferencias personales irreconciliables, presiones profesionales abrumadoras y la inmensa dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, donde cada movimiento es analizado y juzgado implacablemente. La ruptura fue un golpe duro para los fans, quienes se aferraron con uñas y dientes a la esperanza de una reconciliación, alimentando su fe con avistamientos casuales, comentarios ambiguos y el deseo ferviente de que su cuento de hadas favorito tuviera un final feliz. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, donde la trama se complica y los rumores se intensifican, donde la posibilidad de una boda secreta emerge de las sombras como un sueño prohibido. A pesar de que Kerem y Hande han sido vistos por separado, disfrutando de su independencia y explorando nuevas posibilidades románticas, los rumores de un reencuentro, alimentados por la nostalgia y la esperanza, nunca se extinguieron por completo.
Y recientemente esos rumores alcanzaron un punto álgido, una explosión de especulación y entusiasmo, con la supuesta filtración de información sobre una boda secreta, una ceremonia íntima y privada que habría sellado su amor para siempre. La fuente de esta información, como suele suceder en estos casos, es tan nebulosa como una nebulosa interestelar, tan difícil de precisar como la ubicación exacta de un agujero negro. Se habla de un informante anónimo, un susurrador de secretos cercano a la pareja, que habría revelado la noticia bajo el manto del anonimato. Se menciona una publicación fugaz en redes sociales, un mensaje encriptado que fue rápidamente borrado, dejando tras de sí una estela de preguntas y dudas. Y por supuesto se hace referencia a una serie de pistas crípticas, detalles sutiles y gestos ambiguos que los fans más acérrimos han ido recolectando y analizando meticulosamente, tejiendo una red de conjeturas y esperanzas. Pero, ¿qué tan creíble es todo esto? ¿Cuánta verdad se esconde detrás de este velo de misterio? ¿Es la boda secreta una realidad inminente, o solo un producto de la imaginación colectiva? Bueno, aquí es donde la astrología, mi herramienta de cabecera y guía infalible, entra en juego. Para empezar, vamos a analizar las cartas astrales de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los planos celestiales que revelan sus personalidades, sus fortalezas, sus debilidades y sus patrones de relación. Kerem nació el 4 de junio de 1987, lo que lo convierte en un Géminis de pura cepa, con una luna en el excéntrico y vanguardista Acuario. Hande, por su parte, nació el 24 de noviembre de 1993, siendo una Sagitario aventurera y optimista, con una luna en el emocional y protector Cáncer. A primera vista, esta combinación astrológica es intrigante, llena de posibilidades y desafíos. Géminis y Sagitario son signos opuestos en el zodíaco, ubicados diametralmente uno frente al otro en la rueda astral. Esta oposición significa que se atraen y se complementan, cada uno aportando cualidades que el otro necesita para crecer y evolucionar. La naturaleza curiosa, comunicativa y adaptable de Géminis se equilibra con el espíritu aventurero, optimista y filosófico de Sagitario. Juntos forman una pareja dinámica y estimulante, capaz de explorar el mundo y desafiar los límites de lo conocido. Sin embargo, las lunas en Acuario y Cáncer complican un poco el panorama, añadiendo una capa de complejidad a la relación. Acuario es un signo de aire conocido por su independencia, su individualismo y su deseo de libertad. Las personas con luna en Acuario necesitan espacio y autonomía para sentirse plenas y realizadas. Cáncer, por otro lado, es un signo de agua asociado con las emociones, la sensibilidad y la necesidad de seguridad y protección. Las personas con luna en Cáncer buscan un hogar, una familia y una conexión emocional profunda con sus seres queridos. Esta combinación de lunas puede generar tensiones en la relación. Kerem, con su luna en Acuario, necesita libertad y espacio para explorar sus intereses y expresar su individualidad, mientras que Hande, con su luna en Cáncer, busca seguridad emocional, estabilidad y un compromiso duradero. Para que esta relación funcione, ambos deberán hacer un esfuerzo consciente para comprender y respetar las necesidades del otro, encontrando un equilibrio entre la libertad y el compromiso, la independencia y la conexión. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿qué dicen los tránsitos planetarios actuales, el movimiento constante de los planetas a través del zodíaco, sobre la posibilidad de una boda entre Kerem y Hande? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde las energías cósmicas se alinean, o no, para crear un escenario propicio para el matrimonio. En este momento Júpiter, el planeta de la suerte, la abundancia y la expansión, está transitando por Tauro, un signo que rige los valores, la estabilidad, la seguridad y el compromiso. Este tránsito de Júpiter en Tauro podría indicar que tanto Kerem como Hande están sintiendo un fuerte deseo de establecerse, de construir una base sólida y segura para su futuro. Podría estar impulsándolos a buscar una relación duradera, basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Además, Saturno, el planeta de la responsabilidad, el compromiso y la estructura, está transitando por Piscis, un signo que rige los sueños, la intuición, la espiritualidad y la compasión. Este tránsito de Saturno en Piscis podría estar llevando a Kerem y Hande a replantearse sus prioridades, a buscar un significado más profundo en sus vidas y en sus relaciones. Podría estar impulsándolos a comprometerse de una manera más seria y significativa, basada en valores espirituales y emocionales compartidos. Pero, ojo, no todo es color de rosa en el jardín astral. También hay algunos aspectos astrológicos que podrían indicar obstáculos o desafíos en el camino hacia el altar.
Marte, el planeta de la acción, la energía y la pasión, está retrogradando en Leo, lo que puede generar frustración, retrasos y conflictos en las relaciones. La retrogradación de un planeta significa que, desde nuestra perspectiva en la Tierra, parece que se mueve hacia atrás en el zodiaco. Esta retrogradación de Marte en Leo podría estar causando tensiones y desacuerdos entre Kerem y Ande, especialmente si ambos son tercos, orgullosos y les cuesta ceder en sus opiniones. También podría estar retrasando o complicando cualquier plan de boda que tengan, generando obstáculos inesperados y desafíos imprevistos. Además, Venus, el planeta del amor, la belleza y la armonía, está a punto de entrar en Virgo, un signo que rige la crítica, el perfeccionismo y la atención al detalle. Este tránsito de Venus en Virgo podría llevar a Kerem y Ande a ser más críticos el uno con el otro, a enfocarse en los defectos en lugar de en las virtudes. Podría generar una tendencia a la perfección, a buscar la falla en lugar de celebrar las fortalezas. Entonces, después de analizar cuidadosamente las cartas astrales de Kerem Bürsin y Ande Erçel, y de examinar los tránsitos planetarios actuales, ¿qué podemos concluir? Bueno, la astrología, como he dicho antes, no es una ciencia exacta, una bola de cristal que predice el futuro con certeza absoluta. Sin embargo, basándonos en la evidencia cósmica, podemos decir lo siguiente. Existe una posibilidad real, tangible y energéticamente palpable, de que Kerem y Ande estén considerando seriamente la posibilidad de casarse. Los tránsitos de Júpiter en Tauro y Saturno en Piscis sugieren que ambos están sintiendo un fuerte deseo de establecerse, de comprometerse de manera más seria y significativa. Sin embargo, también hay algunos aspectos astrológicos que podrían indicar obstáculos o desafíos en el camino. La retrogradación de Marte en Leo y el próximo tránsito de Venus en Virgo podrían generar tensiones, desacuerdos y retrasos. En resumen, la situación es compleja, ambivalente y llena de matices. Los astros sugieren que hay potencial para un compromiso duradero, pero también advierten sobre posibles dificultades y desafíos. Si realmente hubo una boda secreta, si Kerem y Ande se juraron amor eterno bajo un cielo estrellado, es algo que solo ellos saben con certeza. Y hablando de eso, creo que es fundamental recordar que la vida personal de las celebridades, por mucho que nos interese y nos intrigue, es asunto suyo, un espacio privado que merece ser respetado. Aunque nos encante especular, fantasear y sumergirnos en sus vidas como si fueran un reality show cósmico, debemos recordar que son seres humanos con sentimientos, emociones y el derecho a la privacidad. Debemos respetar su espacio, no invadir su intimidad y evitar alimentar rumores infundados que puedan dañar su imagen o su bienestar. Personalmente, como fan incondicional de Love is in the Air, como alguien que se enamoró de su química en pantalla y de su conexión fuera de ella, me encantaría que Kerem y Ande encontraran la felicidad juntos, ya sea casándose, reconciliándose o simplemente siendo felices como amigos, compañeros o almas gemelas en diferentes caminos. Pero al final del día, lo más importante, lo que realmente importa, es que ambos sean felices, que tomen las decisiones que sean mejores para ellos, independientemente de lo que los fans o los medios esperen. Y eso es todo por hoy, mis astroadictos. Espero que hayan disfrutado de este análisis astrológico profundo y revelador sobre la supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Ande Erçel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente se casaron en secreto, escapándose de la mirada inquisitiva del público? ¿O creen que todo es un invento de los medios, una fantasía alimentada por la sed de romance de sus fans? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión, conocer sus teorías y debatir sobre este tema que ha encendido la chispa de la curiosidad cósmica. Recuerden que la astrología es una herramienta poderosa, una brújula cósmica que nos puede ayudar a comprendernos mejor a nosotros mismos, a nuestras relaciones y al mundo que nos rodea. Pero también es importante recordar que somos nosotros quienes tenemos el control de nuestras vidas, quienes tomamos las decisiones y quienes forjamos nuestro propio destino. Los astros influyen, nos guían, nos muestran las tendencias y las posibilidades, pero no determinan nuestro camino. Así que usen la astrología como una guía, como un mapa estelar que ilumina su viaje, pero no permitan que los astros dicten su destino, que les digan qué hacer o cómo vivir sus vidas. Sean dueños de sus vidas, sigan sus corazones, persigan sus sueños y confíen en su intuición. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más, con todo mi cariño y gratitud, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Unirse a esta comunidad cósmica es el primer paso para desbloquear los secretos del universo.
Denle like a este vídeo si les gustó, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo o si simplemente disfrutaron de mi compañía astral. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que comparten su pasión por la astrología y el chisme de celebridades. Y activen la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo, asegurándose de que no se pierdan ni una sola actualización cósmica. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responder sus preguntas y conectar con ustedes a un nivel astral. Gracias por verme, por estar aquí, por compartir conmigo esta pasión por la astrología y el universo. Los quiero mucho, les envío un abrazo cósmico lleno de luz y energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que los astros estén siempre, siempre a su favor. Hasta la próxima, mis astroadictos.